no la contratan en muchas plazas, en muchas galas, ¿no? Y que por lo visto que el socialismo, todo el mundo sabe que el socialista no la quiere contratar. Yo creo que esto no es así, pero eso le debe ocurrir a los que han apostado con los pueblos de la vida, ¿no? Eso le habrá ocurrido a los que han apostado por el Partido Socialista, que han apostado por el Partido Popular, tampoco les contratan. Es un riesgo que se sabe un poco. Yo creo que un gran mérito, esto salió de muy abajo, llegó muy alto, pero ahora va para abajo. Cada persona es protagonista de su propia obra de teatro. Cuando estamos en el escenario, se necesita de un buen narrador que le dé significado. Tengo imágenes grabadas con la radio, ¿no? Antes, cuando era pequeño, pues había un transistor en todas partes, pero recuerdo que mi abuelo llevaba un transistor siempre con él, iba de paseo con él, iba con el transistor y me llamaba mucho la atención porque le hacía mucha compañía, ¿no? Identifiqué la radio con la compañía, con la comunicación, con estar con alguien. Creo que estamos en una sociedad mal informada por exceso. Está la cantidad de información que llega, que nos lleva a preguntarnos constantemente todo el rato. No creo que se haya perdido la esencia de ser periodista por la llegada de los nuevos medios, de las nuevas formas de comunicación. El periodista es alguien que quiere contar cosas, que quiere contarlas. Lo demás es simplemente un medio. La radio, la prensa, la televisión. La cuestión es adaptarte a ese medio. Ahora tenemos otra forma más, que son las nuevas tecnologías, las redes sociales. La televisión tiene mucho de teatro, porque tú tienes que utilizar, igual que... Al final todas las dos formas son formas de comunicar, tanto el teatro como la televisión. Por suerte me da que fui mejor comunicador, periodista que actor, porque actor no era muy bueno. Yo creo que me ven como alguien muy familiar. Lo noto cuando me saludan, cuando me comentan. Es como si te cruzases con un primo que hace tiempo que no ves. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? A veces me saludan de esa manera, hombre. Pues qué bien, a veces tengo la duda, ¿te conozco o no te conozco? O nos conocemos de la tele, ¿no? Porque yo al fin y al cabo creo que ahí nos conocemos ambas partes. El 13 de diciembre de 1999 arrancaba el primer informativo en la televisión canaria. Comenzaba a contarse toda la actualidad del mundo con acento canario. Y desde Gran Canaria nos vamos hasta Tenerife. Lo que pocos saben es que nació en Logroño y que con un año de vida se mudó con sus padres a la isla de Tenerife. Lo que otros pocos tampoco saben es que primero estudió Derecho, aunque verdaderamente lo que él siempre quiso ser fue locutor de radio. Roberto González, el periodista que entró en nuestras casas el 13 de diciembre de 1999 y que a día de hoy sigue contándonos la vida a todos y todas las Canarias. Los soldados que retira a sus cuarteles son una mínima parte del enorme despliegue militar que mantiene en la zona. La guerra vuelve a ser hoy una posibilidad cercana. Comenzó su andadura en la radio Cadena 100, después pasó por la COPE hasta que consiguió unas prácticas en la ya extinta cadena Antena 3 Canarias. Aunque la televisión no era su medio de predilección, fue en este sector donde el periodista más ha desarrollado su carrera profesional. La cara más conocida de la televisión canaria, ha capitaneado los informativos de la cadena, ha sido presentador en el matinal Buenos Días Canarias, director y presentador del programa 90 Minutos, entre otros muchos trabajos que caracterizan de exitoso el recorrido de este gran profesional de los medios de comunicación. Miren cuánto compromiso y observen cómo una televisión tan pequeña de tamaño puede contener tanto talento. Roberto acompaña a Canarias y al mundo como actualmente hace en el informativo Atlántico Noticias, donde nos cuenta la actualidad de las islas y de nuestros vecinos de Perú, Venezuela o Chile, entre otros lugares. Buenas noches. Porque a este periodista de raza no hay un proyecto que se le resista. Y como él mismo dice, cree que sigue aquí porque su pasión no es otra que contar la vida a los que la viven. Hoy hablamos de periodismo y de la trayectoria de la televisión canaria desde lo más profundo de una profesión que se ha encargado de demostrarle a Roberto González que las grandes ilusiones de un niño a veces se hacen realidad. No es fácil hacerlo en directo como lo hace la televisión canaria. Cantantes que cantan en directo y no lo hacen en playback como en otras cadenas donde bueno lo que se hace es mover la boca sobre una canción grabada.
Roberto González, periodista. Me cuentan que tu empeño por la profesión hizo que el teatro se perdiera un gran actor. No, tenía más vocación que talento al teatro, ¿eh? Y es verdad que en algún tiempo me planteaba la posibilidad de profundizar en eso, pero no, disfruté muchísimo del teatro, pero me di cuenta rápido de que mi futuro no iba por ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué el periodismo y no el teatro? En esta Hombre, época en la que algún tipo de periodismo tiene mucho de teatro. No, me ha servido de muchísimo, ¿eh? Cuando entré en la universidad, a mí me encantó todo lo que había alrededor del mundo universitario y me metí de lleno en todo. Había muchísimas cosas que me interesaban, el aula de cine, el teatro, la Tuna, bueno, entré en todos los colectivos y en todas las experiencias que pude. Y después me han preguntado cuáles son las cosas que mejor te vinieron después para lo que estás haciendo, y el teatro sin duda fue una de ellas, ¿no? Yo disfrutaba mucho, pero ya te digo que bueno, era bastante mal actor. Lo que pasa es que el periodismo que haces tú, el de informativos, tiene poco de teatro, ¿no? Sí, bueno, tienes que aprender, digamos que tienes que tener unos recursos expresivos para los que el teatro te ayuda mucho, ¿no? Sobre todo en la televisión, no es toda la palabra, a veces tienes que emplear también los gestos, aunque muy controlados, pero es verdad que te sirve, son herramientas al fin y al cabo para ayudarte a contar lo que está pasando, ¿no? Y el teatro en ese sentido viene. ¿Qué tiempo, Roberto, está viviendo el periodismo actualmente? Pues un tiempo en el que parece que todo ocurre muy deprisa, ¿no? La información, digamos que tiene una fecha de caducidad, en mi opinión, mucho más breve que antes, ¿no? Cuando la prensa y los periódicos parecía que iban de un día para otro las circunstancias, ahora parece que todo eso se ha acelerado gracias a la tecnología y a las nuevas formas de comunicación. Fíjate, el otro día estábamos hablando del volcán, poco después la crisis del PP, ahora todo lo de Ucrania, pero todo parece sucederse a una velocidad tremenda, ¿no? Y digamos que hay una cierta, o yo personalmente, profesionalmente, siento cierto vértigo a veces ante la velocidad en la que se suceden los acontecimientos. Roberto González está en la televisión canaria desde el inicio, ¿no? La tele nació en agosto de 1999. ¿A qué te sonaba aquello en aquel momento? Me sonaba a gloria, de empezar un proyecto aquí en Televisión Canaria me sabía a gloria. Fíjate que yo venía además de un intento, porque en esto también de la profesión a veces se cuentan los logros, pero no se cuentan las puertas cerradas. Iba a llamarlo fracaso, pero al fin y al cabo tampoco es, sino tienes que reconducir un poco, ¿no? Y me acuerdo que había intentado entrar en el máster del país en su momento, me hacía muchísima ilusión, por muy poquito me quedé fuera. Y bueno, en ese momento pues terrible, ¿qué va a ser uno? Ya, ¿qué voy a hacer? No sirve uno para nada. Y es verdad al final de que a veces se te abre una puerta cuando se te cierra otra, y de repente surgió esta oportunidad, y aunque con ganas, pero sin mucha, no tenía tanta ilusión como antes, digo, bueno, estas cosas pueden salir o no, y mira, salió, y cuando me llamaron, una ilusión tremenda. La Televisión Canaria nació en agosto de 1999, y por el mes de diciembre se llevó a cabo el primer informativo, en el cual participaste. ¿Cómo fue aquel proceso? El 13 de diciembre del 99. Pues fue un día de bastantes nervios, pero bueno, yo una vez sentado no tantos, más que nervios era al ver todo lo que se movía alrededor y lo que representaba, ¿no? El trabajo de todos los compañeros ese primer informativo. Y aparte de eso fue un día de muchísima alegría. Y además con una sensación curiosa, fíjate, claro, habíamos estado pues, prácticamente un año preparando todo ese informativo, y cuando lo terminé y me quedé pensando que al día siguiente había que hacer otro, me dio una cierta sensación de vacío. Y al siguiente otro. Exactamente, porque me di cuenta de que esa maquinaria no paraba nunca. Y desde Gran Canaria nos vamos hasta Tenerife, redacción en Santa Cruz. Santiago Negrín, buenas noches. ¿Y qué recuerdas de aquel momento, del momento en el que por primera vez la Televisión Canaria emite un informativo? Recuerdo a toda una redacción muy unida, éramos muy pocos, muy unida en todo ese informativo que era muy nuestro, muy de todos, ¿no? Y recuerdo la ilusión que teníamos todos por ver, porque se viese nuestro trabajo. Y después, fíjate, recuerdo un momento ya de soledad, de cuando siempre me acuerdo, porque salí el último después de desmaquillarme, y bueno, pues habíamos quedado todos pues, para celebrar ese primer informativo en una cafetería, y como salí el último no me dio tiempo a cenar, y nada, pues fui a cenar a una cafetería, y estaba yo solo, o sea, después de haber estado, digamos, siendo un poco punta de lanza de todo ese equipo, de toda esa gente, mucha gente pendiente de ti, y de repente te ves ahí tú solo cenando un bocadillito y dices, bueno, tanto, ¿no? Todo lo que había alrededor, y me sirvió como reflexión y bueno, para darte cuenta también, ¿no? Y 22 años después, casi 23 ya, ¿qué ha cambiado?
Joder, qué vértigo, 23 años ya. Joder, he cambiado yo, sobre todo, vaya, que me he hecho mayor después de todo ese tiempo. Mira, ha cambiado que la tele canaria ha crecido, pero no solo ha crecido en número, en dimensiones de personas, de equipo y de programas, ¿no? Ha crecido en el corazón de los canarios. Yo creo que la televisión canaria, que comenzó con mucho escepticismo por parte de la ciudadanía en general, de realmente qué gasto va a ser esto, lo necesitamos realmente o no, pasado ese tiempo nos reconoce como algo muy suyo. Y lo veo en la calle al saludar a muchas personas que vienen a hablarme no solo de mi trabajo, sino de la televisión canaria, que consideran muy suya. Y yo creo que ese es el principal cambio y el mejor que podemos decir de la televisión canaria. Nos habían seleccionado para un festival internacional de teatro en Madrid, en Leganés. Roberto acababa de hacer unas pruebas para una televisión que se llamaba Televisión Canaria y estaba esperando a que lo llamasen. Pero en ese tiempo, en ese impasse, nosotros estábamos actuando en Madrid y teníamos previsto que una vez actuásemos nos íbamos a quedar un par de días más. Pero la noche del estreno en Madrid lo llamaron antes de actuar, que lo habían seleccionado para empezar a trabajar en televisión. En una obra de teatro, en el Día de Clavijo, en el Antiguo Teatro, y me volvió a decir, oye, en cuanto tengas alguna oportunidad me gustaría hacer teatro. Y aquel run run se materializó. Pues al poco tiempo, como a las 2 semanas, lo llamé, digo, oye, hay un papel. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar juntos. Era una obra de carga política, de un presidente que no quería dejar el gobierno. La relación que tuvo Roberto con la interpretación, o bueno, con el teatro en sí, fue de absoluta fascinación. Fue algo que él quiso durante muchísimo tiempo, hasta que se le dio la oportunidad y la verdad es que lo supo aprovechar, ¿no? Y son de esos actores que uno también se motiva por las ganas que tiene de trabajar, eso es muy importante, ¿no? Él sabe que el teatro, siempre me dice, el teatro para mí me dio la firmeza, determinadas herramientas, seguridad, recurrir al teatro como esa especie de espaldarazo que se le dio, ese toque en la espalda para volar, ¿no? Es su genialidad, es un tipo muy cómico, es un tipo muy divertido. Tiene una energía con la que yo me siento muy a gusto, muy cómodo, ¿no? Además es que es una persona que sabe escuchar. Pues yo conocí a Roberto en una visita que hizo a Cadena 100, precisamente, en los estudios de Cadena 100 en La Laguna, estaban en aquella ocasión, pues vino con un proyecto, se llamaba El Gallinero, venía con una carpeta amarilla, lo recuerdo como ahora, como si fuera el primer día. Él se adaptó y a partir de ahí comenzó la oportunidad y la inquietud por la radio y por los medios de comunicación de Roberto González. What happens to the heart? Apareció con un compañero de él, Carlos Rosón, aparecieron los dos con ese proyecto, los vi con muchas ganas, es verdad que venían de Radio Campus, de hacer alguna colaboración en la emisora de la Universidad de La Laguna y bueno, venían con la inquietud de los jóvenes de intentar tener una oportunidad ante el micrófono y eso se ve, realmente la frescura, el momento tenía esa picardía para buscar en la música y en lo que intentaba buscar con reportajes, lo que en ese momento tenía la fórmula de Cadena 100, que era muy tasada, pero dentro de lo que era muy tasada en cuanto a lo que había que hacer, él marcaba un poco su ritmo, ¿no? Marcaba su impronta, la inmediatez y también él no se ha desligado de la radio, sigue siendo un muy buen oyente de radio, con lo cual eso también marca un poco la pauta de su profesión en la televisión, gana que la pantalla, pues eso siempre es una constante diaria de estar ahí en el día a día, de mantener el tipo, de mantener una buena forma de estar siempre de cara al espectador y él ha conseguido durante todos estos años mantenerse, ¿no? Eso es muy complicado, aparte de ese espíritu joven que siempre quiere mantener, él y todos, pero yo creo que él de forma especial.
I was handy with a rifle. My father's .303. I fought for something final, not the right to disagree. Venimos además, Roberto, de vivir uno de los mejores años de la televisión, ¿no? Ya no solo por lo tanto tu audiencia, sino por la labor desarrollada en torno a todo lo que ha sido la información del volcán de La Palma, que ha puesto el foco del resto del mundo, por decirlo de algún modo, en lo que es la televisión canaria y lo que son sus profesionales. ¿Cómo se ha vivido desde dentro todo lo que ha sido la labor informativa del volcán de La Palma, tan compleja? Con muchísima responsabilidad. Sabíamos que teníamos una función que iba más allá de la de informar, que era la de acompañar, incluso representar, te diría, a la isla de La Palma y a tanta gente que lo estaba pasando muy mal. De alguna manera, y no me quiero poner estupendo, pero lo hablábamos y teníamos la sensación de haber trabajado todos estos años para que llegase ese momento y para estar en un momento como eso, para poder cumplir, ¿no?, con nuestro trabajo y con profesionalidad. Y ha significado sobre todo eso, responsabilidad con nuestro trabajo, pero también con la gente que nos está viendo, ¿no? De cara al exterior, desde dentro de los profesionales de la tele canaria, se nota ese calor que parece que tierra afuera ha ocurrido en torno a la televisión canaria y la manera que ha tenido de llevar a cabo todo el proceso de elaboración de la información del volcán de La Palma. ¿Te refieres hacia esta tele por parte de la gente? Mucho, mucho. En el caso de La Palma, por ejemplo, no era algo nuevo, en muchas ocasiones nos ocurre, ¿no? La gente se nos acerca, nos va hablando, nos cuenta sus cosas, porque somos gente cercana, al fin y al cabo nos estamos metiendo en su casa a diario, ¿no? Pero especialmente en estas circunstancias, en el caso de La Palma, en el que se ha producido un suceso muy especial, porque se estaba prolongando en el tiempo y tenía un efecto devastador. Hay otros fenómenos que pasan y que después permiten una reconstrucción. No, lo que se ha perdido se ha quedado enterrado y es muy difícil que ahora pueda volver a ver algo encima de ello, ¿no? Y lo notas en la confianza con la que mucha gente te contaba lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando, a veces desde un ámbito muy personal, y que no tenía ningún problema en contártelo porque notabas que había una confianza en ti, ¿no? Ya no digo incluso en la pantalla, sino después fuera de los platos. Y ahí se notaba efectivamente que, ya te digo, que consideraban esta casa como algo suyo. ¿Qué es lo más que te ha impresionado de todos estos meses que ha durado la labor informativa de La Palma? ¿Del volcán? Sí. El volcán en sí mismo, que me pareció un proceso increíble, ese rugido, ese sonido, esa fuerza que tú te das cuenta que no se puede parar con nada. Y por otra parte, la actitud de la mayoría, yo creo, bueno, la inmensa mayoría de los palmeros, ¿no?, de todas las personas que estaban implicadas en esto, que era sorprendente cómo afrontaban esta situación tan difícil y que sabían, bueno, pues lo superaban con el dolor lógico por lo que estaba pasando, pero con una fuerza que desde el primer momento a mí me dejó claro que iban a salir adelante incluso mejor todavía de lo que estaban antes, que es fácil decirlo para los que no hemos perdido nada allí, ¿no? Pero yo creo que es así la fuerza del carácter del palmero. ¿Crees que se ha tratado, Roberto, con más responsabilidad desde la tele pública de Canarias que desde el resto de medios de comunicación que venían de fuera, tal vez con otra perspectiva de lo que era el volcán de La Palma? Bueno, porque aquí tenemos una frase que solemos decir. Yo creo que el carácter del canario, lo del respetito, es muy bonito y esa forma que tenemos nosotros de acercarnos a los demás ya nos diferencia, ¿no? Para bien y para mal, que también puede ser un defecto en muchas ocasiones. Pero no es solo cómo tratábamos la información, es cómo nos acercábamos a las personas, ¿no? Ahí teníamos una ventaja evidente y es que conocemos, pero tenemos una forma de tratar diferente. Y a veces sin que hubiese mala intención por parte de quien pudo venir de fuera también a trabajar y a llevar a cabo su información, probablemente eso fue un hándicap para ellos, ¿no? Luego está, no voy a decir cadenas, hay formatos que trataron el tema de una manera y formatos que lo trataron de otra, y bueno, y ahí hay diferencias, ¿no? Pero bueno, cada formato tiene su forma de hacer. Yo a Roberto lo conozco del instituto. Estábamos los dos en el Cabrera Pinto, somos los dos laguneros.
tú entras a trabajar en Televisión Canaria y él es una de las caras importantes y tiene un puesto de responsabilidad dentro de la tele, y estar al lado de él en un informativo exige que tú des el nivel. Es una persona muy educada, muy amable y te hace sentir parte del proyecto. No va de jefe, de director, no tiene esa forma de ser. Es lo primero que hace cuando entrábamos a presentar juntos, todas las noches contaba un chiste. Antes de empezar, ¿sabes para qué? Para esa tensión que llevamos al plató y que todo el equipo tiene justo antes de empezar, en directo, que sí o sí es lo que va a salir, él nos la quita. La capacidad de improvisación es increíble. Él puede estar con una cosa, estar con otra a la vez y enseguida resuelve. La capacidad que tiene para hacer bien al equipo que trabaja con él. Credibilidad, que es lo más importante. Yo tengo miedo a que se me meta una mosca en la boca mientras hablo, dándole informativo, que tú dices, ¿por qué? Pues la mosca de la tele existe. Y había una mosca en el plato, la mosca, bum, 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 y de repente veo que se acerca, cojo los folios, hago, ¡pa!, la mato. Y él estaba al lado y hago, ¡pa!, y se la paso a él porque justo me tocaba a mí sola presentar. Entonces me pongo toda seria y empiezo a presentar, bim, bum, 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 y me veo por el rabillo del ojo a Roberto haciéndole la reanimación cardiopulmonar a la mosca. Y yo, no me hagas reír, no me hagas reír. El nadador, Enamed Enamed, pues yo me equivoqué una vez y en lugar de decir Enamed Enamed, dije nadador, nadador, Enamed. Entonces, eso les ha hecho una gracia. Supongo que estás preparado, ¿no? Para ti esto es fácil. Es fácil estar en el otro lado, donde estás tú. En este no tanto. Vale. Una persona muy cariñosa, especialmente con su círculo cercano. Muy cariñosa. Sí, la verdad es que sí. Soy un blandito. Esa era la palabra. La verdad que nos unió el amor que teníamos por nuestras novias. Teníamos nuestras novias de juventud, eran muy amigas. Siempre ha sido una persona con muchísimas inquietudes, leía muchísimo y él ya despuntaba, ¿no? Se le veía venir. Yo hice radio con él, estuvimos sobre el año 95 por ahí, colaboramos en la cadena COPE, en Cadena 100, tuvimos varias temporadas haciendo un programa, un magazine, los sábados por la mañana, nos lo pasamos pipa, porque él es mucho más riguroso y yo soy más diferente, ¿no? Más espontáneo y más de improvisar, y él es muy metódico además con su trabajo, y lo de la lealtad y la fidelidad, eso es su virtud más relevante, sin duda. A él le cuesta ver la maldad de la gente, que no es que abunde mucho en nuestro entorno, pero de vez en cuando vemos algún ramalazo y yo estoy siempre ahí, pero no te das cuenta que bueno, que esto lo hace, y él es capaz de justificar cualquier cosa. Es muy buen tío. Lo que coloquialmente se dice como tener cintura, pues yo creo que sí, que él tiene mucha cintura y es muy diplomático. Yo siempre destaco el tema de su impuntualidad. Él es un perfecto impuntual. Es su gran defecto, yo creo, ¿no? Bueno, si yo quedo para cenar con Roberto a las 9, quedo a las 7. O sea, es que, pero así de literal. Son casi 23 años en la tele, Roberto, casi 23 años en los servicios informativos de la Televisión Canaria. Supongo que eso da para contar muchas cosas, ¿no? Joder, Pedro, cada vez que dices 23 años me da como un temblor. Sí, es que hace muchísimo tiempo. Sí, muchísimas cosas. No es fácil, estar en los servicios informativos durante 23 años. Pocos casos hay. De hecho, el último año ha sido reconocido con el premio Iris de la Academia de Televisión. Sí, es verdad. Eso fue también una alegría. Mira, para todo, ha habido para todo, para momentos difíciles, como podrás imaginar, para noticias que son difíciles de contar, y para momentos de alegría, como ha podido ser ese reconocimiento al mejor presentador informativo. La verdad es que sí, no, estaba pensando cuando firmé el contrato, me dijeron, bueno, aquí tenemos un proyecto para 5 o 6 años y ir viendo después qué va pasando y tal, a ver si puedes. Y yo decía, 5 o 6 años, ¿cuánto tiempo? Y sí, ya llevamos 23. ¿En algún momento pensaste que esto podía ser una carrera tan larga? No. Realmente yo lo que quería hacer era radio. Y esto de la televisión, pues bueno, pues era una cosa que estaba ahí, era una salida.
Y digo, bueno, pues mientras tanto, mientras sale, pues podemos ir haciendo esto, lo que es periodismo también. ¿Y por qué radio al principio? Porque me gustaba. Hombre, yo creo que la radio tiene una cosa que atrae mucho, ¿no? Hay gente que te dice, yo quiero ser periodista, pero el que te quiere decir que soy de radio, ¿no? Quiere algo, por lo menos en mi caso, una sensación de comunicar distinta, ¿no? Me encanta comunicar. Yo no lo sabía, yo pensaba que me gustaba el periodismo a secas, ¿no? Pero después vas descubriendo que hay otras razones que están detrás. Y realmente la sensación que yo disfruto es la de comunicar. En la radio me parece que la comunicación, fíjate que no tiene tantas herramientas, tantas posibilidades como la televisión, pero me parece que en la radio se alcanza un punto comunicativo que te da más posibilidades, ¿no? Al margen de ahí, yo estoy encantado de la televisión. Muchas anécdotas, supongo, Roberto, a lo largo de todo este tiempo. ¿Cuál es esa noticia que más te ha gustado contar? Mira, he disfrutado. Normalmente cuando pasa algo malo, si cuentas luego lo bueno, cuando el día, por ejemplo, que dijimos que terminaba el volcán. ¿Y usted estaría de acuerdo con eso, Vicente, con que estamos ante los estertores de este volcán? Con el estado actual de los parámetros de los observables geofísicos y geoquímicos, estamos, digamos, ante el claro principio del fin. Y ahora de repente escucharle decir que este puede ser ya el principio del fin definitivo, de verdad que es una alegría. Hablamos con un especialista en directo, ahora en Atlántico Noticias, con un experto al que esperábamos que nos contase, bueno, esto probablemente hay que esperar, como se venía diciendo, bueno, ahora sube, ahora baja. Y de repente dijo, no, yo creo que esto es la traca final, yo creo que se termina hoy la erupción. ¿Qué nos está contando, en serio? Esto? Y nos dio una alegría enorme, nos dio un subidón en el programa enorme, ¿no? Por no ir más lejos, por ejemplo, esa noticia fue una alegría, ¿no? Y efectivamente se confirmó. ¿Y la noticia que jamás te hubiese gustado contar? Mira, hay dos momentos en los que de alguna manera sufrimos especialmente de dar la noticia, ¿no? Cuando fue el accidente de Spanair, en el cual teníamos dos problemas principales, o sea, uno era que era una noticia que afectaba a Canarias, pero que se estaba desarrollando lejos y era difícil en aquel momento técnicamente contactar, y sobre todo, principalmente, que sabíamos que iba a tocar muy de cerca, íbamos por las noticias que iban llegando a Canarias. Estaban viendo, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Estaban viendo hace un momento una imagen del lugar del accidente, uno de los lugares de la noticia en esta noche aciaga, en el que muchas personas a esta hora de la noche están preguntándose por el estado de sus familiares. Ese fue un momento muy difícil. Y también recuerdo, ahora hace menos tiempo, la muerte de las pequeñas Ana y Olivia, que recuerdo que estaba en Telenoticias 2 con Pilar, y lo contamos y nos costó mucho contarlo, porque nos dimos cuenta de que algo estaba ocurriendo y algo muy grave, ¿no? Y nos lo llevamos a casa, ese día nos llevamos a casa esa angustia. ¿Qué tal? No son buenas noches, desde luego, cuando parece confirmarse que se trata del cuerpo, como decimos, de una de las niñas desaparecidas hace 45 días en Tenerife. Sería el más triste final para una angustiosa búsqueda, la noticia que sin duda no querríamos tener que trasladarles. Cuando ocurre una noticia de este tipo y acaba el informativo, ¿qué es lo primero en lo que piensa un presentador? A veces consigues no llevártelo contigo, a veces lo cuentas, bueno, la profesión, y cuentas muchas cosas a lo largo del día, pero a veces te lo llevas. Tiendes, no sé, dependiendo, uno piensa mucho en su familia, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todos en general, ¿no? Y piensas mucho en la familia y tratas de refugiarte en ella, ¿no? Te pones en el lugar de las personas que están sufriendo y bueno, te llevas un poquito de esa parte, de esa angustia, te la llevas a casa también. En una carrera tan prolífera como la tuya, Roberto, siempre hay personas que marcan, ¿no?, el devenir de una trayectoria. En el caso tuyo supongo que habrá varias, pero hay una que con la que especialmente tienes un recuerdo grato, y es Mariano Vega, ¿no? Mariano Vega fue la primera persona que me dijo... te puedes dedicar a esto. Tú vales para esto. Nene, tú vales mucho, ¿no? Como decía aquel programa. Y además yo le tenía una gran admiración. Mariano era un hombre del Renacimiento, era periodista, era escritor, era autor de teatro, era actor. Era la voz de Canarias, porque la voz de Mariano era muy reconocible.
hombre de radio, hombre de televisión, y fue el primero que precisamente en una radio universitaria, en Radio Campus, donde empecé, yo me arrimaba a él para, dime, cuéntame cómo ves esto, cómo ves otro, y fue el que me dio confianza para lanzarme, cuando yo estudiaba Derecho, no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo. Otra, ¿no? Porque empezaste estudiando Derecho. Sí, y lo terminé, hay que decirlo, pero uno en casa siempre le cuesta explicar que va a estudiar periodismo, ¿no? Siempre termina alguien de la familia diciendo, ¿y no tendrías otra opción mejor? Exacto, en casa hicimos una cosa parecida, ¿eh? Mis padres me decían, muy bien, tú dedícate a lo que quieras, pero ¿por qué no podrías estudiar una carrerita decente, por si acaso, para lo que vaya? Y efectivamente, bueno, me parecía bien, hice Derecho, aquí no había todavía periodismo, yo tampoco tenía la posibilidad de irme fuera, y bueno, empecé la carrera de Derecho, y digo que la terminé porque nunca la he ejercido, pero bueno, ahí está, nunca se sabe tampoco, Pedro, vamos a ver. ¿Te hubiese gustado, Roberto, que la carrera de radio hubiese sido más larga, como la de televisión, pero en radio? O sea, ¿la hubieses cambiado? ¿Hubieses cambiado la tele por la radio? No. Mira, yo estoy haciendo ahora mismo en televisión un máster. Yo digo, esto es un máster para lo que toque hacer. Ya te digo que a mí lo que me gusta es comunicar. Pero no, la televisión no la cambio. La televisión es un medio fabuloso y además, mira, sobre todo en estos 23 años que llevo, todavía me da ilusión, me proporciona ilusión de venir cada día a trabajar y de sacar proyectos adelante. O sea, que después de todo este tiempo una profesión todavía te mantenga ilusionado, a mí me parece un lujo, ¿no? Y es la prueba clara de que, ojo, uno tiene sus lunes todas las semanas, ¿no? Pero la prueba clara de que no me he equivocado con el oficio. ¿Te ves explorando otros formatos más allá de los informativos? Sí, ¿por qué no? Bueno, puede ser. Alguna vez hice un late night y todo, ¿no? Que eran tiempos más difíciles. Mira, no lo sé, me gustaría, mientras sea un formato que me permita estar ilusionado y hacer cosas, siempre uno piensa cosas de viajes o cosas así, ¿no? No sé, cualquier cosa que me mantenga ilusionado y me permita tener contacto con el público. Conocí a Roberto nada más entrar en los servicios informativos de la televisión canaria. Fue en 2005, yo ya tenía un añito de experiencia en la tele, pero en otras productoras. Entré en los servicios informativos y entré en un programa que se llamaba, y se llama, El Buenos Días Canarias, que entonces estaba dirigido por Roberto. Bueno, trabajar con Roberto todos los días es una sorpresa. Sí es verdad que muchas veces planificamos todo lo posible, pero con Roberto hay esa sensación de vivir la actualidad o pegado a la actualidad, ¿no? Encontré un Roberto González que nos recibió con los brazos abiertos, muy dispuesto a ayudar a los que comenzábamos como yo, y creo que en esa tónica sigue. Roberto, tenemos imágenes de un dron con lava. Solamente con eso es capaz Roberto de tranquilamente hablar durante 3 minutos con esas imágenes sin haberlas visto en directo, narrándolas. Siempre en todos los programas, en el Buenos Días, en el TN2, donde también coincidí con él en ocasiones, y ahora en el Atlántico Noticias, él tiene clara una idea del programa. Sabe lo que quiere. Roberto, me escucha, y te está escuchando, pero está tan concentrado en lo que va a hacer que te crea la duda de si realmente te ha escuchado y luego acertado, ¿no? Va a lo que tú quieres. Te ríes mucho, es muy divertido, sabe los momentos en los que hay que estar serio y sabe los momentos en los que uno puede tomarse un respiro. Dándole instrucciones constantemente, repetirle 4 o 5 veces, Roberto, mírame a la cámara 6 y Roberto cuando llega el momento mira a la cámara 7. Tú estás trabajando con él y nunca hay una tensión que corte el ambiente, que te haga pensar mañana no quiero venir. ¿Cómo puedes, en pleno momento que está una persona contando en directo para los telespectadores lo que está sucediendo, abrirle ese pinganillo y hablar con él mientras sigue narrando lo que está pasando? Yo veo que es capaz de hacer entrevistas sobre temas muy serios, sobre el COVID, sobre Ucrania, y es capaz de sacarle una sonrisa al entrevistado. Credibilidad, en ese sentido, absoluta. Y sobre todo saber que cuando está Roberto contándote algo es importante, ¿no? Como se suele decir. Él es muy parecido trabajando que fuera del trabajo. Creo que eso le caracteriza. De miles de personas. Pero nos vamos a centrar en las repercusiones económicas y en la eficacia de las sanciones. Hablamos con Gonzalo Escribano. ¿Tele pública o tele privada? Tú has estado toda la vida trabajando en la tele pública.
siempre es un medio propenso a recibir muchas críticas porque da la sensación, o por lo menos algún sector de la política puede dar la sensación de que se tira el dinero en la tele pública. Eres un defensor a ultranza de la tele pública, la tele privada también es un medio que debe estar ahí. Soy defensor de la tele pública bien hecha, claro, teniendo en cuenta que efectivamente estamos empleando dinero de los contribuyentes. Y me parece que en Canarias es donde más se justifica una televisión pública autonómica. Seguro que hay muchos territorios y todos los territorios tienen su razón de ser, todas las comunidades autónomas, pero pocos como Canarias donde se justifique tanto una televisión de este tipo. Al margen de lo cual ojalá también hubiese una televisión privada también, oye, cuanta mayor oferta y mayores posibilidades haya para las personas que nos están viendo, pues desde luego mucho mejor, ¿no? ¿Hacia dónde, Roberto, debe girar la tele pública de Canarias en los próximos años? ¿Dónde, si nosotros levantamos la vista y miramos 5 o 10 años más allá, dónde tendría que estar colocada la televisión canaria, teniendo en cuenta que ya llevamos casi 23 años? Yo creo que la televisión canaria está avanzando poco a poco hacia... Da la sensación de que en los últimos años ha dado pasos muy grandes, ¿no? Yo creo que está avanzando hacia una dirección correcta, ¿no? Y lo que ocurre es que la televisión es cara, esto es como un coche. Un buen coche hay que ponerlo en marcha, hay que mantenerlo, y la televisión también es cara, y nuestra comunidad no es una comunidad rica y tiene que medir los pasos que se dan y de alguna manera también saber en qué se invierte, ¿no? Yo creo que la televisión va en la dirección correcta, hacia la cercanía con el ciudadano y a contar lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que importa a nuestro alrededor. Creo que vamos hacia una televisión en la que no se acaba cuando termina el informativo, sino que se va prolongando a través de las redes, a través de los medios sociales, de las redes sociales, y creo que es una televisión más tecnológica probablemente, en el que, fíjate que yo pienso que más es menos, con más sencillez contemos las cosas, pero bien armadas, yo creo que fíjate que llegaremos más a quien tengamos que llegar. ¿La llegada de las redes sociales dificulta el trabajo de periodista? Lo dificulta porque claro, cualquiera con un móvil hoy en día puede hacer una retransmisión en directo. Bueno, pero eso está bien, eso de hecho nos ayuda mucho, nosotros estamos interactuando mucho en esto. Ahora nosotros que estamos siguiendo la guerra de Ucrania, por ejemplo, con cuántas personas estamos contactando que están haciendo poco menos que de reporteros y nos están contando lo que están viviendo, ¿no? ¿Qué mayor información podemos tener con eso? Eso no está mal, lo difícil es acotar, ¿no? Que te impide acotar la información, es decir, estás contando cosas desde que te levantas y cada información que sueltas, cada titular, parece que te ha caducado a los 10 minutos, ¿no? Y en ese sentido es como una especie, una sensación de que no terminas nunca de contarlo. Antes te decía, cuando te sentabas y decías, mañana otro, ya no es mañana otro, es dentro de 10 minutos tengo que estar atento a qué es lo que está pasando porque esto va muy, muy, muy rápido. Cuando empezaba la tele canaria, ¿en algún momento pudiste dibujar lo que iba a cambiar todo con la llegada de las redes sociales para el mundo de la televisión? No, ni cuando llegaron las redes sociales. La verdad es que soy muy malo yo para las redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿eh? Yo siempre digo, bueno, cuando llega una red social a mí y yo ya me dispongo a entrar, probablemente ya se esté pasando de moda, ¿no? Me cuesta entrar, así que sí que lo vas percibiendo, ¿no? A medida que vas entrando en él, ya entras en una corriente en la que no te puedes bajar, ¿no? Pero no, por ninguna, no se me pasaba la cabeza que pudiesen ser tan potentes como lo han sido. ¿Cuál es esa noticia que te gustaría contar? Mira, hace unos meses te diría que pudiésemos abrazarnos todos de nuevo, ¿no? Todavía espero dar ese gran titular, aunque parece que poco a poco se va consiguiendo. ¿Quién nos lo iba a decir, no? ¿Quién nos lo iba a decir? Todavía espero dar ese titular ya de decir, bueno, pues se acabó y pasamos a otra circunstancia, a otra ventana. No sé, que alguien grite Jumanji ya, Pedro, porque están pasando cosas que te hacen desear que quiero dar el final de la guerra de Ucrania, quiero dar que se acabe el volcán, quiero contar que ya se acaba el COVID, ¿no? La verdad es que es un no parar, ¿no? En todas las cosas que vamos contando y parece que se van acelerando mucho últimamente. Cualquiera de esas me vale, fíjate, ahora mismo. Bueno, Roberto, pues ojalá que... El volcán no, que ya se terminó, sí. Las otras dos sí. Que no vuelva. Ya no vuelva. Pues Roberto, ojalá que en las próximas semanas, meses, años, porque estoy seguro que tu carrera todavía va a durar bastantes años, puedas contar todas esas noticias de las que hablamos y de las que
te gustaría contar, porque en el fondo uno está en esta profesión también para contar las cosas agradables que pasan, ¿no? Espero que sí, para poder dar buenas noticias también, sí señor. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Pedro. Ahora tenés ganas de tocar bien a la con el mes de diciembre. Supongo que estás preparado, ¿no? Para ti esto es fácil. Es fácil estar en el otro lado, donde estás tú. En este no tanto. O sea, el entrevistar siempre es mucho más sencillo, ¿no? Sí, en cierta manera sí, la verdad es que sí. Este lado de la trinchera es un poco más difícil. Lo que pasa es que a ti sí te gustaba el teatro y te ha gustado la expresividad y todo esto. Para ti debe de ser bastante más sencillo el controlar qué dice tu voz, ¿no? Bueno, es verdad que también hacía radio y eso me aprendió sí, a modular, me enseñó a modular un poco la voz y ciertos rasgos de expresividad también, sí. Lo único que, por mucho que hayas modulado, hay una cosa que destaca. Una persona muy cariñosa, especialmente con su círculo cercano, muy cariñosa. Sí, la verdad es que sí. Soy un blandito. Esa era la palabra. Soy un blandito con los míos en general, sí, es verdad. Eres una persona muy empática, lo cual me ha sorprendido porque haciendo el trabajo que haces, al final uno llega un momento en que necesita endurecerse. No sé si es bueno o malo, pero no me resulta difícil ponerme en el lugar de otra persona. Y de hecho yo creo que a veces lo que pudiera parecer una virtud, a veces es incluso un defecto, ¿no? Sí que percibo cierta necesidad de agradar constantemente, ¿no? O más que de agradar, de que la gente esté cómoda a mi alrededor. Esa es la sensación que yo describiría en muchas ocasiones, ¿no? El ver que todo el mundo esté bien alrededor, ¿no? Yo entro en una habitación en donde no conozco a nadie, me ha ocurrido en ocasiones. Entro en una habitación donde veo que nosotros no nos conocemos y ese silencio incómodo que se produce, tengo la sensación de que tengo la obligación de romperlo. Había un autor que a este tipo de personalidad, como la que tú estás diciendo ahora, les llamaba conectores, porque decía él que ustedes tenían la capacidad de precisamente eso, ¿no? De romper el hielo, de hacer conectar a personas muy dispares, porque ustedes hacen de puente. Sí, puede ser. Pues fíjate, para lo que me dedico tampoco está mal, ¿no? Ser comunicador y conector, lo podríamos poner ahí en los rótulos. Con el tiempo te has reconciliado más contigo mismo y eso la verdad que me ha parecido espectacular de observar porque parece que es una voz de una persona que es mucho más autoconsciente de sí mismo a pesar de todo lo que ha afrontado. Tengo mis días conmigo mismo, ¿eh? Hay días que me reconcilio y hay días que no. Pero mira, hablo mucho conmigo mismo. Mi mujer me dice mucho que centrifugo constantemente. Ya está centrifugando. Y es verdad que tengo un gran mundo interior. Todo el mundo me dice que soy muy despistado a veces y yo le digo, no, yo es que tengo un gran mundo interior y viajo en él y voy en él. Pero sí, que mantengo largas conversaciones conmigo mismo. Y ya te digo que a veces me reconcilio y a veces no tanto.